Nunca olvidaré el ruido de aquellas ruedas de maleta contra el suelo de mármol. Mi maleta marrón, la misma que me acompañó a París cuando cumplí 50 años. Ahora rodaba hacia un destino que jamás imaginé. Mi propia hija, mi Carmen, la niña a quien di todo, empujaba esa maleta con la misma determinación con la que apartaba mi vida de la suya. Solo será temporal, mamá, me dijo sonriendo. Aquella sonrisa, la misma que ponía de pequeña cuando mentía sobre quien había roto el jarrón de la abuela. A mis 78 años, reconozco perfectamente cuando alguien me está mintiendo. Lo que no sabía era cuánto me dolería esta mentira. El sol brillaba con fuerza aquel martes de mayo en Estepona. Irónico, pensé, que el día que cambiaría mi vida para siempre fuera tan hermoso. El cielo azul de la Costa del Sol parecía burlarse de mí mientras Carmen aparcaba su Audi frente a nuestra casa, mi casa, la que construí con el esfuerzo de toda una vida. Venga, mamá, que se nos hace tarde, dijo Carmen mirando su reloj, ese Cartier que le regaló Eduardo el año pasado. La directora de Los Olivos nos espera a las 11. Yo seguía sentada en mi mecedora, la misma donde acuné a Carmen cuando era un bebé. Mis manos, ahora arrugadas y con manchas de la edad, se aferraban a los reposabrazos de madera como si fueran mi último anclaje a la realidad que conocía. No entiendo por qué tanta prisa, hija. Podríamos ir mañana, o la semana que viene, le contesté, intentando ganar tiempo, esperando un milagro que sabía que no llegaría. Carmen soltó un suspiro de exasperación, el mismo que utilizaba cuando le pedía que me explicara cómo funcionaba el móvil nuevo que me había regalado por Navidad. Mamá, ya lo hemos hablado. Es lo mejor para todos. Desde que te caíste en la ducha el mes pasado, no podemos arriesgarnos a que estés sola. Eduardo y yo trabajamos todo el día, y Miguel está en la universidad. Miguel, mi nieto. Apenas le veía desde hacía años. Carmen siempre tenía una excusa para que no viniera a visitarme. Está estudiando, tiene exámenes, ha salido con los amigos. Como si un chico de 19 años no pudiera sacar una hora para visitar a su abuela. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas. Miré por última vez aquella sala donde había celebrado tantas nochebuenas, donde había llorado la muerte de mi Antonio, donde había visto crecer a mi niña. Las paredes estaban llenas de fotografías que contaban la historia de nuestra familia. O lo que yo creía que era una familia. Al menos déjame llevarme más cosas, protesté, señalando la pequeña maleta que Carmen había preparado. No hace falta, mamá. En la residencia tienen de todo, y el espacio en las habitaciones es limitado. Además, podremos traerte lo que necesites cuando vengamos a visitarte. Será como tener dos casas, añadió con esa falsa alegría que tanto detesto. Dos casas. Qué manera más elegante de decir que me estaba quedando sin ninguna. Subí al coche en silencio. Durante el trayecto, Carmen parloteaba sobre las maravillas de Los Olivos. Tienen médico las 24 horas, organizan excursiones, hay talleres de manualidades. Como si me estuviera vendiendo unas vacaciones en lugar de explicándome por qué me estaba apartando de mi hogar. A través de la ventanilla, vi pasar el paseo marítimo donde Antonio y yo paseábamos cada domingo. La heladería donde llevaba a Carmen de pequeña. El mercado donde compraba pescado fresco cada mañana para mi pequeño restaurante, La Gaviota, que mantuve durante 30 años hasta que me jubilé. Todos esos lugares que formaban el mapa de mi vida iban quedando atrás, como páginas de un libro que alguien estaba cerrando sin mi permiso. Llegamos a Los Olivos a las 11:05. Carmen frunció el ceño al ver el reloj. 5 minutos de retraso, una catástrofe para ella. La residencia era un edificio moderno de 3 plantas, rodeado de jardines bien cuidados y con una fuente en la entrada. Podría haber sido bonito si no fuera porque para mí representaba el fin de mi independencia. La directora, doña Matilde, nos recibió con una sonrisa ensayada. Tendría unos 50 años, pelo teñido de rubio y un traje azul marino que intentaba parecer caro. Bienvenidas a Los Olivos, donde nuestros mayores encuentran un hogar, recitó como un eslogan publicitario. Señora Domínguez, estoy segura de que será muy feliz aquí. ¿Feliz? ¿Cómo iba a ser feliz lejos de mi casa, de mis recuerdos, de mi vida? Nos mostró las instalaciones con orgullo, el comedor con mesas redondas cubiertas con manteles de plástico,
la sala de televisión donde varios ancianos miraban un concurso con la mirada perdida, la pequeña biblioteca con libros que nadie parecía leer. Todo olía a desinfectante y a comida recalentada. Mi habitación estaba en la segunda planta. Una cama individual, un armario, una mesita de noche y un sillón junto a la ventana. Las paredes eran de un verde pálido que pretendía ser relajante pero solo conseguía parecer enfermizo. Sobre la cama, una colcha de flores que habría sido bonita si no fuera idéntica a la de todas las demás habitaciones. Es acogedora, ¿verdad, mamá? Dijo Carmen, dejando mi maleta sobre la cama. Acogedora. Como si pudiera compararse con mi casa, con mis muebles heredados de mi madre, con mis cortinas de encaje que lavaba cada primavera, con mi cocina donde el aroma del sofrito siempre flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Pregunté directamente, cansada de fingir que aquello no me estaba rompiendo por dentro. Carmen evitó mi mirada, ocupándose de abrir el armario y colocar la poca ropa que me había permitido traer. El tiempo que sea necesario, mamá. Hasta que estés mejor. Estoy perfectamente bien, protesté. Me caí una vez. Una sola vez en todos estos años. El doctor Sánchez dijo que necesitaba supervisión. Y aquí la tendrás. Es por tu bien. Por mi bien. La excusa universal para hacer lo que a uno le conviene. Doña Matilde nos dejó a solas para que pudiera instalarme cómodamente. Carmen miró el reloj de nuevo. Tengo que irme, mamá. Tengo una reunión importante a la 1, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Sentí un nudo en la garganta. ¿Así de fácil era? ¿Dejarme allí como quien deja un paquete en correos? ¿Cuándo volverás? Pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. Pronto, te lo prometo. Este fin de semana, seguramente. Te llamaré todos los días. Otra mentira. Lo vi en sus ojos, en la manera en que evitaba mirarme directamente, en cómo jugueteaba con las llaves del coche. Carmen se marchó con prisas, como siempre. Desde la ventana de mi nueva habitación, vi cómo su Audi plateado salía del aparcamiento sin mirar atrás. Me quedé allí de pie, con las manos apoyadas en el cristal, viendo cómo mi vida anterior se alejaba con cada metro que recorría aquel coche. Esa noche, tumbada en aquella cama extraña, con el ruido de un televisor lejano y el llanto ahogado de alguna otra alma abandonada, comprendí que mi hija no tenía intención de volver pronto. Que aquellas paredes verdes serían mi nuevo hogar. Que a mis 78 años, después de toda una vida cuidando de los demás, me había quedado sola. Lo que Carmen no sabía es que yo, Josefina Domínguez, la mujer que levantó un restaurante de la nada después de quedarse viuda, la que educó a una hija sin ayuda de nadie, no iba a aceptar este final sin luchar. Porque si algo me había enseñado la vida es que siempre, siempre hay una manera de volver a empezar. Y este no sería mi final. Sería apenas el principio de mi venganza. Mientras contemplo el techo desconocido de mi habitación en Los Olivos, mis pensamientos vuelan como gaviotas hacia el pasado. Es curioso cómo la mente de una anciana puede olvidar dónde dejó las gafas hace 5 minutos, pero recuerda con precisión dolorosa cada instante de hace 50 años. Conocí a Antonio Vega en la Feria de Málaga de 1958. Yo tenía 25 años y trabajaba como costurera en el taller de mi tía Encarnación. Antonio apareció una tarde, alto y delgado como un junco, con esa sonrisa pícara que heredaría Carmen años después. Venía a recoger un traje para su padre, pero se marchó con mi corazón entre sus manos. Usted debe ser Josefina, me dijo, quitándose el sombrero con una elegancia que ya no existe en los hombres de hoy. Me han dicho que sus manos hacen magia con las telas. Y a mí me han dicho que usted es un adulador, señor Vega, le respondí, fingiendo concentrarme en el dobladillo que estaba cosiendo. Antonio soltó una carcajada que resonó por todo el taller, haciendo que mi tía asomara la cabeza desde el almacén con una mirada de reprobación que ignoramos como solo pueden hacerlo los jóvenes enamorados. Nos casamos 6 meses después, contra los consejos de mi familia. Es pescador, Josefina, no tiene estabilidad, me advertía mi padre. Pero en aquellos tiempos, el amor parecía suficiente. Compramos una casita humilde cerca del puerto de Estepona, con las paredes encaladas y macetas de geranios en la ventana. Por las mañanas, despedía a Antonio desde el umbral mientras él partía con su barca La Esperanza,
Y por las tardes esperaba su regreso sentada en el muelle, con el sabor salado del mar en los labios. Fueron 7 años de felicidad pura, como esos veranos perfectos que se recuerdan toda la vida. Hasta que el mar, ese mismo que nos daba de comer, decidió quedarse con Antonio para siempre. Una tormenta inesperada en noviembre de 1965. 3 barcas perdidas. 5 hombres que nunca regresaron a casa. Mi Antonio entre ellos. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. La lluvia golpeando los cristales, el viento aullando como un animal herido, y yo, con Carmen de apenas 4 años dormida en mis brazos, esperando noticias que ya sabía serían devastadoras. Lo siento, Josefina, me dijo Paco, el mejor amigo de Antonio, empapado y con los ojos rojos. Hemos buscado hasta que se ha hecho de noche. No hicieron falta más palabras. En pueblos marineros como Estepona, el mar siempre se cobra su tributo, y las mujeres aprendemos desde niñas a vivir con ese miedo constante. Aquella noche, mientras Carmen dormía ajena a la tragedia, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. No podía seguir siendo la viuda de Antonio, viviendo de la caridad del pueblo o cosiendo hasta quedarme ciega. Necesitaba construir algo propio, algo que me diera independencia y le asegurara un futuro a mi hija. Con los pocos ahorros que teníamos y vendiendo las joyas de mi madre, compré un pequeño local abandonado frente a la playa. Era poco más que un cobertizo con goteras y gatas, pero tenía una vista privilegiada al Mediterráneo. Durante 3 meses, trabajé día y noche limpiando, pintando, reparando lo que podía con mis propias manos y rogando la ayuda de los amigos de Antonio para lo demás. El 15 de marzo de 1966 abrí La Gaviota, un pequeño restaurante con 5 mesas y una cocina diminuta donde preparaba los guisos que me había enseñado mi abuela. Empecé sirviendo desayunos a los pescadores y almuerzos sencillos a los trabajadores del puerto. Carmen me acompañaba siempre, jugando en un rincón con muñecas de trapo que yo le cosía durante las noches. «Mamá, ¿cuándo volverá papá?», me preguntaba a veces, mientras la peinaba antes de abrir el restaurante. «Papá está cuidándonos desde el cielo, cariño», le respondía, tragándome las lágrimas. «Y estaría muy orgulloso de lo valiente que eres». Los primeros años fueron durísimos. Me levantaba a las 4 de la madrugada para ir al mercado, cocinaba hasta la hora de cierre, y después me quedaba limpiando y preparando todo para el día siguiente. Mis manos, que antes creaban vestidos delicados, ahora estaban ásperas y quemadas por el trabajo constante. Pero La Gaviota prosperó. Mi fritura de pescado comenzó a ganar fama entre los turistas, y mis guisos caseros atraían incluso a gente de Marbella y Málaga. Para 1970, había ampliado el local y contratado a 2 ayudantes. Ya no éramos pobres, aunque tampoco ricos. Podíamos vivir con dignidad y, sobre todo, podía darle a Carmen la educación que ni Antonio ni yo habíamos tenido. «Quiero que mi hija estudie en el colegio de las monjas», le dije a Sor Milagros un día, apretando el monedero contra mi pecho, temiendo que el precio fuera prohibitivo. «Será bienvenida, Josefina», me respondió la monja, con una sonrisa comprensiva. «Y haremos un arreglo con la matrícula. Dios sabe lo mucho que has luchado». Así empezó Carmen en el mejor colegio de Estepona. Yo trabajaba el doble para pagar sus libros, sus uniformes, y más tarde, sus clases particulares de inglés y francés. Quería que tuviera todas las oportunidades que a mí me habían sido negadas. «Estás malcriando a esa niña, Josefina», me advertía mi comadre Dolores. «Demasiados caprichos y pocos valores». No quise escucharla. Quizás fue mi primer error. Confundí darle todo con enseñarle a valorarlo. A medida que Carmen crecía, yo notaba cómo se distanciaba. Sus amigas eran hijas de abogados y médicos, gente con apellidos importantes y casas con jardín. Nuestra casita junto al puerto y mi restaurante comenzaron a avergonzarla. «¿Por qué tengo que venir a ayudarte todos los veranos?», me reprochaba a los 15 años. «Las chicas de mi clase se van a campamentos en Inglaterra o a casas de verano. Porque es nuestro negocio, hija. Lo que nos da de comer y paga tu educación», le respondía, dolida por su ingratitud. «Yo no pedí este negocio. Ni pedí que papá muriera y tuviéramos que vivir así», me espetó un día, con una crueldad que solo los adolescentes poseen. Esas palabras me atravesaron como un puñal. Pero me tragué el dolor y seguí adelante,
convenciéndome de que era solo una fase. Que cuando madurara, valoraría todo lo que habíamos construido juntas. A los 18 años, Carmen se fue a estudiar empresariales a Madrid. Vendí un terreno que había comprado como inversión para pagar su universidad y su piso compartido. La veía en Navidades y algunos veranos, cada vez más distante, cada vez más ajena a mí. Se graduó con honores y consiguió un trabajo en una multinacional. Fue entonces cuando conoció a Eduardo Salvatierra, hijo de un constructor adinerado de Marbella. Se casaron en 2001, en una ceremonia ostentosa donde yo me sentí fuera de lugar, con mi vestido comprado en el Corte Inglés y mi peinado de peluquería local. «Es lo mejor que te ha pasado en la vida, mamá», me dijo Carmen el día que vendí la gaviota, ya con 68 años. «Por fin podrás descansar y disfrutar de tu jubilación». Lo que no entendía es que para mí, la gaviota nunca fue solo un trabajo. Era mi independencia, mi orgullo, el legado que quería dejarle. Al venderlo, sentí que entregaba una parte de mi alma. Me quedé con la casa del puerto, ahora renovada y confortable gracias a los ahorros de toda una vida. Allí esperaba vivir tranquilamente mis últimos años, quizás viendo crecer a mi nieto Miguel, ese niño callado que parecía tan incómodo en su piel como yo en las cenas familiares en casa de Carmen. Ahora, tumbada en esta cama extraña de los Olivos, me pregunto en qué momento exacto perdí a mi hija. ¿Fue cuando le di demasiado sin pedirle nada a cambio? ¿Fue cuando permití que se avergonzara de sus raíces? ¿O fue cuando el mar se llevó a Antonio y tuve que ser madre y padre a la vez, sin tiempo para darle todo el cariño que necesitaba? Lo único que sé es que daría todos los años que me quedan por volver a sentir la arena caliente bajo mis pies, el olor a pescado frito en mi cocina, y la seguridad de ser dueña de mi destino. Esa libertad que construí con mis propias manos y que ahora, a mis 78 años, me han arrebatado tan fácilmente como una ola borra las huellas en la orilla. Las primeras semanas en Los Olivos pasaron como un sueño febril. Me despertaba cada mañana desorientada, con ese segundo de confusión antes de recordar dónde estaba y por qué. El desayuno se servía a las 8 en punto, café aguado, una tostada reseca y un yogur. A veces, cuando la cocinera Maribel estaba de buen humor, había magdalenas caseras que me recordaban vagamente a las que yo hacía en la gaviota. «Tiene que comer más, Josefina», me decía Luisa, la auxiliar que venía a tomarme la atención cada mañana. «Está perdiendo peso». «A mi edad, querida, perder es lo único que hacemos», le contestaba yo, intentando arrancarle una sonrisa. Los días se sucedían con una monotonía aplastante. Gimnasia a las 10, mover brazos y piernas sentados en sillas de plástico, taller de manualidades a las 11, hacer collares con macarrones como niños de párvulos, comida a la 1, siempre demasiado blanda, como si todos fuéramos desdentados, siesta hasta las 4, merienda a las 5 y televisión hasta la cena. Después, pastillas y a dormir. Carmen vino a verme el primer domingo. Trajo una planta de interior que colocó en mi ventana y una caja de bombones que no podía comer por mi diabetes. Se quedó exactamente 45 minutos, mirando constantemente su reloj. «¿Cómo estás, mamá? ¿Te están tratando bien?», me preguntaba sin realmente escuchar mis respuestas. Como a una prisionera con privilegios, le respondí, pero ella rió pensando que era una de mis bromas. La segunda visita fue 15 días después. La tercera, al mes siguiente. Luego empezaron las excusas, reuniones importantes, compromisos ineludibles, el niño con fiebre, Eduardo con gripe. Las llamadas también se espaciaron, de diarias pasaron a semanales, y luego a esporádicas. En octubre, 3 meses después de mi ingreso, recibí la visita de Javier Medina, el abogado de Carmen. «Doña Josefina, le traigo unos documentos que requieren su firma», me dijo, extendiendo una carpeta azul sobre la mesita de mi habitación. «¿Qué documentos?», pregunté, desconfiada. «Podré ser vieja, pero no estúpida. Es solo un trámite para actualizar el catastro de su propiedad», respondió con esa sonrisa aceitosa que tienen algunos abogados. Su hija me pidió que lo gestionara para evitarle molestias. Fingí buscar mis gafas para ganar tiempo mientras estudiaba al hombre. Algo no encajaba. Revisé los papeles despacio, leyendo cada palabra a pesar de su evidente impaciencia. «Esto no es una actualización catastral», dije finalmente.
Es una escritura de compraventa. Están vendiendo mi casa. El hombre tuvo la decencia de sonrojarse. Doña Josefina, su hija me aseguró que estaba usted al tanto. La residencia es costosa y... Fuera de mi habitación, le interrumpí con una calma que no sentía. Y dígale a mi hija que si quiere vender la casa que construí con el sudor de mi frente, tendrá que venir ella misma a pedírmelo a la cara. Esa noche no pude dormir. La traición de Carmen me quemaba por dentro más que cualquier enfermedad. ¿Cómo había podido criar a una hija capaz de algo así? Mi casa, el único lugar donde conservaba los recuerdos de Antonio, donde cada rincón guardaba ecos de nuestra vida juntos, vendida sin mi consentimiento. A la mañana siguiente, llamé a Carmen desde el teléfono de la recepción. ¿Cómo has podido? Le pregunté en cuanto contestó. ¿Cómo has podido intentar vender mi casa a mis espaldas? Mamá, no te alteres, respondió con ese tono condescendiente que usaba conmigo desde que cumplí los 70. La residencia cuesta mucho dinero y no ibas a volver a vivir sola. Es lo más sensato. ¿Sensato? ¿Vender mi casa sin consultarme? ¿Quién te crees que eres? Soy tu hija y me preocupo por ti. Además, tengo un poder notarial para gestionar tus asuntos. Un poder para ayudarme, no para rogarme, le espeté, notando cómo me temblaba la voz. Ese poder lo firmé cuando me operaron de la cadera, por si me pasaba algo durante la cirugía. No te da derecho a disponer de mis bienes como si ya estuviera muerta. Hubo un silencio tenso antes de que Carmen suspirara. Mamá, no estás siendo razonable. Hablaremos cuando estés más calmada. Y colgó. Así, sin más. Como quien corta una conversación con un niño caprichoso. Ese día conocí realmente la desesperación. Me sentí atrapada, impotente, despojada no solo de mi libertad sino también de mi dignidad. Vagué por los pasillos de Los Olivos como un fantasma, sin hablar con nadie, sin participar en actividades, apenas comiendo. Fue Concha quien me sacó de ese pozo. Concha Martínez, 82 años, viuda de un ferroviario, abandonada por sus 3 hijos en Los Olivos hacía ya 5 años. Si sigues así te morirás, y les darás el gusto, me dijo una tarde, sentándose a mi lado en el jardín. Y tú no me pareces de las que se rinden fácilmente, Josefina Domínguez. ¿Cómo sabes mi apellido? Le pregunté, sorprendida de que alguien se hubiera fijado en mí. Sé los nombres y apellidos de todos los que entran aquí, respondió con un guiño. También sé que tu hija intentó vender tu casa y que la mandaste a freír espárragos. Tengo mis fuentes. No pude evitar sonreír por primera vez en semanas. Las paredes aquí son de papel, continuó Concha. Y Luisa, la auxiliar, vive en tu barrio. Dice que tu casa es preciosa. Aquella tarde, Concha me presentó a su pandilla, Manolo, un antiguo profesor de universidad con Parkinson que mantenía intacto su sarcasmo, Dolores, una peluquera jubilada que todavía cortaba el pelo a escondidas a las residentes, y Paco, un viudo taciturno que había sido cocinero y criticaba sin piedad los menús de Los Olivos. Los 4 jinetes del apocalipsis les llamamos las monjas, dijo Manolo con una risita temblorosa. Porque ¿dónde vamos? Armamos la de Dios. Tonterías, intervino Dolores, arreglándose su pelo teñido de un rojo imposible. Solo nos defendemos. Aquí si no te defiendes, te entierran en vida. Con ellos, descubrí que Los Olivos tenía una vida secreta que transcurría bajo el radar del personal. Pequeñas rebeliones diarias, intercambios de comida, fiestas improvisadas en habitaciones después del toque de queda, alcohol contrabandeado por familiares comprensivos, y lo más valioso, información. Tu hija vino a hablar con doña Matilde la semana pasada, me informó Paco una mañana mientras compartíamos un banco en el jardín. Mi habitación está junto a la dirección y la ventana estaba abierta. ¿Qué quería? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Preguntó si podías firmar documentos sin un certificado de capacidad mental. Doña Matilde le dijo que no era ético y que no participaría en algo así. La indignación me devolvió las fuerzas. Carmen no solo quería vender mi casa, sino que estaba buscando formas de declararme incapacitada para hacerlo sin mi consentimiento. Era hora de actuar. Concha tenía un móvil escondido que su nieta le había regalado. Me lo prestó una tarde y llamé a Marta Suárez, una antigua clienta de la Gaviota que era notaria.
Necesito anular un poder notarial urgentemente, le dije sin preámbulos. Josefina, ¿dónde estás? Hace meses que no te veo por el pueblo, respondió sorprendida. Es una larga historia, Marta. Estoy en la residencia Los Olivos. Mi hija me internó aquí y ahora intenta vender mi casa usando un poder que le di hace años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estaré allí mañana a las 10, dijo finalmente. Y traeré a mi primo Ernesto, que es abogado. Esto no puede quedar así. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde que llegué a Los Olivos, sentí que recuperaba algo del control sobre mi vida. No era solo por la visita de Marta, sino por haber encontrado aliados en mis compañeros de infortunio. Al día siguiente, vestida con mi mejor ropa, recibí a Marta y Ernesto en el jardín. Doña Matilde intentó supervisar la reunión, pero Ernesto, con su traje impecable y su maletín de cuero, la disuadió con jerga legal. Tu hija no puede vender la casa, me explicó Ernesto mientras revisaba los documentos que había traído. El poder que le diste es para asuntos médicos y administrativos básicos, no para enajenar bienes inmuebles. Además, vamos a revocarlo hoy mismo. Firmé la revocación del poder y un documento que prohibía específicamente cualquier transacción sobre mis propiedades sin mi presencia física ante notario. Pero hay algo más, Josefina, añadió Marta, mirándome con preocupación. He preguntado discretamente. Carmen ha estado vaciando tus cuentas bancarias durante estos meses. No todas, pero las más accesibles. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. ¿Cuánto ha? Cerca de 30.000 euros, respondió Ernesto con gravedad. 30.000 euros. Parte de los ahorros de toda mi vida. Dinero que había guardado para emergencias, para ayudar a mi nieto Miguel con sus estudios, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Mientras veía marcharse a Marta y Ernesto, con la promesa de mantenerme informada, comprendí que la batalla contra mi propia hija apenas comenzaba. Pero ya no estaba sola. Tenía nuevos aliados, dentro y fuera de Los Olivos. ¿Cómo ha ido? Me preguntó Concha cuando regresé a la sala común. Ha ido bien, respondí, sentándome junto a ella y los demás. Por primera vez en meses, ha ido bien. Y ahora, ¿quién quiere oír mi plan para recuperar lo que es mío? 4 pares de ojos cansados pero vivaces me miraron con interés. En ese momento, supe que había encontrado una nueva familia en el lugar donde menos lo esperaba. Una tarde de noviembre, el cielo de Estepona se vistió de gris plomizo, presagiando una de esas tormentas mediterráneas que arrastran todo a su paso. Yo estaba sentada junto a la ventana de la sala común, tejiendo una bufanda para Concha mientras observaba las nubes amontonarse sobre el horizonte. Señora Domínguez, me llamó Toñi, la recepcionista. ¿Tiene visita? Levanté la vista, sorprendida. Hacía 3 semanas que Carmen no aparecía, y Marta me había avisado que estaba fuera del país en un viaje de negocios. ¿Quién podría ser? Está en la salita de visitas, añadió Toñi con una sonrisa cómplice. Un joven muy educado. Dejé la labor sobre el sillón y me dirigí hacia la pequeña sala que usábamos para recibir visitas. Al abrir la puerta, me quedé paralizada en el umbral. Allí estaba Miguel, mi nieto, al que apenas había visto en los últimos años. Había crecido tanto que casi no lo reconocí. Ya no era el niño desgarbado de mis recuerdos, sino un joven alto y delgado, con el mismo pelo ondulado que su abuelo Antonio y una mirada que mezclaba determinación y nerviosismo. «Abuela», exclamó, levantándose de un salto. Por un momento, nos quedamos frente a frente, como 2 extraños unidos por la sangre pero separados por el tiempo. Luego, sin mediar palabra, me abrazó. Un abrazo torpe, tímido, pero sincero. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Miguel, qué sorpresa tan maravillosa. Nos sentamos uno frente al otro. Él jugueteaba con las llaves de un coche, moviéndolas entre los dedos en un gesto que me recordó tanto a su abuelo que me dolió el corazón. He venido sin que mis padres lo sepan, confesó, mirando hacia la puerta como si temiera que Carmen irrumpiera en cualquier momento. Necesitaba hablar contigo, abuela. Hay cosas que debes saber. ¿Cosas? Pregunté, intrigada por su tono urgente. Sobre por qué te trajeron aquí. Sobre lo que están haciendo con tu casa, con tu dinero, con todo.
Miguel sacó una carpeta de su mochila y la abrió sobre la mejita que nos separaba. Contenía fotocopias de documentos bancarios, escrituras, y algo que parecía un correo electrónico impreso. Hace 2 meses encontré esto por casualidad, explicó, señalando el correo. Estaba usando el ordenador de papá para un trabajo de la universidad cuando saltó esta notificación. Es un correo de una inmobiliaria tasando tu casa. Cogí el papel con manos temblorosas. Efectivamente, era un informe detallado sobre mi propiedad, valorada en 320.000 euros, con anotaciones al margen sobre rapidez en la venta y desocupación inmediata. Sabía que algo raro pasaba, continuó Miguel. Siempre me dijeron que no podía visitarte porque estabas enferma, que no me reconocerías, que te alterarías. Pero nunca me lo creí del todo. Tú siempre fuiste la única que me escuchaba de verdad. Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. Era cierto. En las pocas ocasiones que habíamos coincidido en comidas familiares, siempre había intentado acercarme a ese niño solitario que parecía tan fuera de lugar como yo misma. Empecé a investigar, prosiguió, cada vez más animado. Sigo informática en la universidad, ¿sabes? No es tan difícil acceder a ciertos correos si conoces las contraseñas. Y papá siempre usa la misma, el nombre de su primera novia y el año que se conocieron. No pude evitar una sonrisa ante la audacia de mi nieto. En otras circunstancias, le habría regañado por espiar, pero ahora solo sentía un orgullo feroz. Lo que descubrí me dejó helado, su voz se volvió un susurro. No solo quieren vender tu casa sin tu permiso. Han estado vaciando tus cuentas poco a poco. Y lo peor, dudó un instante, están tramitando una incapacitación legal. Quieren declararte mentalmente incompetente para tomar decisiones. Aunque ya sospechaba algo así tras mi conversación con Marta y Ernesto, escucharlo de labios de mi propio nieto, con las pruebas delante, me golpeó como una bofetada. Pero eso no es todo. Miguel sacó su móvil y me mostró una foto. ¿Reconoces este lugar? Era una imagen de una casa grande con jardín, en lo que parecía una urbanización de lujo. No me resultaba familiar. Es en la Cala de Mijas. La compraron hace 3 meses. Y adivina con qué dinero. Con el mío, completé, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que me revolvió el estómago. Exacto. He encontrado transferencias desde tus cuentas a las suyas que coinciden con los pagos iniciales. Están usando tu dinero para comprarse una casa de verano mientras te tienen aquí encerrada. Miguel parecía tan indignado que por un momento vi en él al Antonio joven, con su férreo sentido de la justicia. Me reconfortó saber que algo de nosotros seguía vivo en él. Pero hay más, continuó, cambiando de pantalla. ¿Recuerdas tu restaurante, La Gaviota? ¿Recordarlo? Había sido toda mi vida durante décadas. Lo vendiste hace años, pero el terreno donde está construido sigue siendo tuyo, explicó Miguel. Solo vendiste el negocio, no la propiedad. Y ahora vale una fortuna porque van a construir un paseo marítimo nuevo. Aquello me dejó atónita. Era cierto. Nunca había vendido el terreno, solo el negocio. Con tanto papeleo y tanta confusión en aquel momento, ni siquiera me había parado a pensar en ello después. El nuevo dueño del restaurante tiene un contrato de alquiler del terreno por 20 años, siguió Miguel. Contrato que mamá y papá quieren romper para vender el solar a una constructora. He encontrado correos negociando con ellos. Me llevé las manos a la boca, impactada por la magnitud de la traición. No solo me habían arrebatado mi casa y mis ahorros. También querían borrar el último vestigio de mi legado, de mi trabajo. ¿Cómo has podido descubrir todo esto? Pregunté, asombrada por la minuciosidad de su investigación. Tengo mis métodos, respondió con una sonrisa traviesa. Digamos que cuando tus padres te ignoran toda la vida, aprendes a moverte en las sombras. Además, añadió, bajando la voz, tengo una aliada dentro. ¿Una aliada? Marta Suárez, tu amiga notaria. Me contactó a través de Instagram hace unas semanas. Dijo que te conocía y que estaba preocupada por ti. Hemos estado colaborando desde entonces. Aquello me sorprendió. Marta no me había mencionado nada sobre Miguel en nuestra última conversación telefónica. Pero era típico de ella actuar con discreción. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Preguntó Miguel,
mirándome con esos ojos que me recordaban tanto a los míos propios. Vamos a luchar, respondí con una firmeza que no sentía desde hacía meses. Pero antes, cuéntame de ti. Todo este tiempo, ¿cómo has estado? ¿Por qué nunca viniste a verme? Miguel bajó la mirada, súbitamente incómodo. No me dejaban. Siempre había excusas, que estabas ocupada, que estabas de viaje, que no te encontrabas bien. Y cuando insistía, mamá se enfadaba tanto que, se interrumpió, como si le costara continuar. ¿Qué? Que amenazaba con dejar de pagar la universidad, confesó finalmente. Sé que suena cobarde, pero es mi única salida. En cuanto termine y consiga trabajo, planeo irme de casa. No soporto la persona en la que se ha convertido mi madre, ni como papá la secunda en todo. Sentí una profunda compasión por este joven que había crecido en un hogar sin amor verdadero, usado como una pieza más en los juegos de poder de sus padres. No es cobardía, Miguel. Es supervivencia, le aseguré, tomando su mano entre las mías. Y ahora, nos tenemos el uno al otro. Su sonrisa iluminó toda la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Tengo un plan, dijo, inclinándose hacia mí. Pero necesitaremos ayuda. ¿Confías en alguien aquí dentro? Oh, sí, respondí, pensando en Concha y los demás. Tengo mi propio ejército de veteranos dispuestos a todo. Cuando Miguel se marchó, prometiendo volver 2 días después con más documentos, me quedé en la salita unos minutos, asimilando todo lo que había descubierto. La magnitud de la traición de Carmen me dolía como una herida física, pero el reencuentro con mi nieto había plantado una semilla de esperanza en mi corazón. Esa noche, reuní a mi pandilla en la habitación de Manolo, la más grande de todas. Amigos míos, anuncié mientras Paco servía coñac de contrabando en tazas de café, la guerra acaba de comenzar. Y tengo al mejor aliado posible, mi nieto, un genio de los ordenadores con un corazón tan grande como su inteligencia. Los rostros arrugados de mis compañeros se iluminaron con sonrisas cómplices. Puede que fuéramos viejos, puede que la sociedad nos considerara desechables, pero juntos, con Miguel a nuestro lado, éramos una fuerza a tener en cuenta. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló sobre los olivos, con truenos que retumbaban como tambores de guerra. Era el sonido perfecto para lo que estaba por venir. Una semana después de la visita de Miguel, el cielo de Estepona amaneció despejado, como lavado por las lluvias de los días anteriores. Era uno de esos días luminosos que tanto abundan en la Costa del Sol, incluso en diciembre. Pero la claridad del día contrastaba con la oscuridad que íbamos descubriendo en cada nueva pieza de información. Miguel llegó puntual a nuestra cita semanal, esta vez acompañado por Marta Suárez. Verles entrar juntos en la salita de visitas de los Olivos me llenó de una extraña mezcla de alegría y aprensión. Josefina, lo que hemos descubierto es más grave de lo que pensábamos, dijo Marta después de los saludos, bajando la voz aunque habíamos cerrado la puerta. Tu hija no solo ha intentado vender tu casa, ha falsificado tu firma en varios documentos. Miguel abrió su ordenador portátil y me mostró unas imágenes escaneadas. Mira, abuela. Esta es supuestamente tu firma en un poder notarial ampliado, fechado hace 3 meses, cuando ya estabas aquí, señaló con el dedo. Y esta es tu firma real, de los documentos anteriores que conseguimos del banco. Las diferencias eran sutiles pero inconfundibles. Alguien había intentado imitar mi caligrafía, pero la presión del bolígrafo, la inclinación de ciertas letras, no eran mías. Falsificar una firma en un documento oficial es un delito grave, explicó Marta con semblante serio. Podrían enfrentarse a cargos penales. No quiero que mi hija vaya a la cárcel, murmuré, sintiendo una punzada dolorosa en el pecho. A pesar de todo, sigue siendo mi Carmen. Lo entiendo, Josefina, respondió Marta con suavidad. Pero necesitas protegerte. Si no ponemos freno a esto, te dejarán sin nada. Miguel deslizó el dedo por la pantalla, mostrándome más documentos. Aquí hay algo más, abuela. Encontramos extractos de una cuenta bancaria a tu nombre que no sabías que existía. Han estado desviando parte de tus ingresos de alquiler del terreno de la gaviota a esta cuenta, y luego transfiriéndolos a cuentas personales de mamá y papá. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuántos años llevaban engañándome?
¿Desde cuando mi propia hija había tramado esta telaraña de mentiras a mi alrededor? Pero lo más sorprendente es esto. Miguel giró el ordenador para mostrarme una fotografía que me dejó sin aliento. Era una pequeña casa blanca con postigos azules y un patio lleno de bugambillas. Una casa que conocía muy bien pero que no había visto en décadas. La casita de Rincón de la Victoria, susurré, incrédula. ¿Cómo es posible? La vendí hace más de 30 años, antes incluso de que Carmen se casara. No, abuela, Miguel negó con la cabeza. Nunca la vendiste. O al menos, no oficialmente. Sigue a tu nombre en el registro de la propiedad. Pero ha estado alquilada todos estos años, y los ingresos iban a esa cuenta que no sabías que existía. Sentí que me faltaba el aire. Esa pequeña casa en Rincón de la Victoria había sido un capricho de Antonio y mío, comprada con los primeros beneficios de la gaviota. Solíamos pasar allí los pocos días libres que nos permitía el restaurante, soñando con retirarnos junto al mar cuando fuéramos mayores. Después de su muerte, no tuve fuerzas para volver. Le pedí a mi entonces abogado que la vendiera, y él me aseguró que se había encargado de todo. Ernesto ha estado investigando, intervino Marta. Parece que tu antiguo abogado, Ramírez, nunca formalizó la venta. Simplemente comenzó a alquilarla y a quedarse con parte del dinero. Cuando Carmen descubrió la situación hace unos años, en lugar de informarte, decidió aprovecharla. Despidió a Ramírez y tomó el control de la propiedad, pero siguió ocultándote su existencia. Es una casita preciosa, abuela, añadió Miguel con entusiasmo. Y ahora vale mucho más que antes porque toda esa zona se ha revalorizado. Es un pequeño tesoro escondido. Un tesoro que me robaron, murmuré, sintiendo como la indignación reemplazaba poco a poco al shock inicial. Hay algo más. Marta sacó unos papeles de su maletín. Hemos averiguado que Carmen y Eduardo están en problemas financieros. La empresa constructora de Eduardo está al borde de la quiebra debido a inversiones fallidas en Sudamérica. Están desesperados por conseguir liquidez. Por eso la prisa por vender tu casa y el terreno de la gaviota, completó Miguel. No es solo codicia, están intentando salvar su estilo de vida a tu costa. Me quedé en silencio, asimilando toda la información. Pensé en los sacrificios que había hecho por Carmen, en cómo había trabajado día y noche para darle la educación que yo nunca tuve, en cómo había puesto sus necesidades por encima de las mías durante toda mi vida. ¿Qué opciones tengo? Pregunté finalmente, mirando a Marta. Podemos denunciar la falsificación y el fraude, respondió ella. O podemos intentar una aproximación más discreta. Confrontarles con las pruebas y negociar una solución que te devuelva el control de tus propiedades sin llegar a los tribunales. No quiero escándalos, decidí tras pensarlo un momento. Pero tampoco permitiré que me sigan robando lo que es mío. Lo que construí con mi esfuerzo para el futuro de mi familia, incluido Miguel. Mi nieto me tomó la mano con una mezcla de respeto y cariño que me conmovió profundamente. Estoy contigo, abuela. Pase lo que pase. Aquella tarde, después de que Marta y Miguel se marcharan, me reuní con mi consejo de guerra en el Jardín de los Olivos. Concha, Manolo, Dolores y Paco escucharon atentamente mientras les ponía al día sobre los últimos descubrimientos. Necesito salir de aquí, les dije finalmente. No puedo enfrentarme a Carmen desde esta prisión dorada. Y saldrás, afirmó Concha con determinación. Tenemos un plan. Mientras el sol se ponía sobre los tejados de los olivos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sentí que por fin veía una luz al final del túnel. Mi propia hija había conspirado para robarme todo lo que tenía, pero había subestimado algo fundamental, la fuerza de una mujer que ha sobrevivido a la pérdida, a la soledad y a la traición. Y sobre todo, había subestimado el poder del amor verdadero, ese que ahora veía brillar en los ojos de mi nieto Miguel y en la lealtad de los amigos que había encontrado en mi cautiverio. La conspiración familiar estaba a punto de encontrarse con una conspiración aún más poderosa, la nuestra. El plan de fuga nació una noche de insomnio cuando descubrí a Pilar, la enfermera del turno de noche, llorando en la sala de medicamentos. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un hijo pequeño y problemas económicos tras su divorcio. Esa noche me contó que estaba a punto de perder su piso por impagos. A veces pienso que estamos en jaulas diferentes,
Pero jaulas al fin y al cabo, le dije, ofreciéndole un pañuelo. Usted atrapada por las deudas y yo por la ingratitud. Algo en mis palabras tocó una fibra en Pilar. Me miró con esos ojos grandes, enrojecidos por el llanto, y dijo algo que cambiaría nuestros destinos. Si pudiera ayudarla a salir de aquí, ¿lo haría? 3 días después, durante la visita semanal de Miguel, le presenté a Pilar en el jardín trasero de Los Olivos, donde las cámaras de seguridad tenían un punto ciego que Manolo había descubierto meses atrás. Necesitaremos documentación, dinero en efectivo y un plan para después, explicó Miguel, siempre pragmático. No podemos arriesgarnos a que te encuentren y te traigan de vuelta. La casita de Rincón de la Victoria, respondí sin dudar. Nadie sabe que aún es mía. Ni siquiera yo lo sabía hace una semana. Pilar asintió, nerviosa pero decidida. Puedo sacarla durante mi turno de noche. Las puertas tienen alarma, pero conozco los códigos y sé cuándo hacer el cambio de guardia con Lucas, el vigilante. Él siempre se toma un descanso para fumar a las 2 de la madrugada. ¿Y después? Preguntó Miguel. No puedo usar mi coche, mamá reconocería la matrícula si alguien la ve. Mi hermano tiene una furgoneta de reparto, intervino Pilar. Podría prestárnosla esa noche. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Concha se encargó de distraer a doña Matilde con quejas imaginarias sobre la comida, mientras Dolores esparcía el rumor de que estaba considerando trasladarme a otra residencia en Sevilla, cerca de una sobrina inexistente. Marta, por su parte, activó discretamente mis cuentas bancarias y recuperó mis tarjetas. También preparó un documento revocando oficialmente cualquier poder otorgado a Carmen. Miguel, con sus habilidades informáticas, borró cualquier rastro digital que pudiera revelar la existencia de la casita en Rincón. La noche elegida para la fuga fue el 22 de diciembre. Nadie sospechará nada extraño en vísperas de Nochebuena, razonó Paco. Todos estarán distraídos con las celebraciones. A la medianoche, fingí tomarme la pastilla para dormir que Pilar me trajo, pero en realidad la guardé bajo la lengua. 1 hora después, con el corazón latiéndome como un tambor, metí en una pequeña bolsa las pocas pertenencias que quería conservar: la alianza de Antonio, una foto de nosotros en la gaviota, y el pañuelo de seda que Miguel me había regalado en su última visita. A las 2 menos cuarto, Pilar entró silenciosamente en mi habitación. «Es hora, doña Josefina», susurró. Me puse un abrigo oscuro sobre el chándal que llevaba puesto y calcé unas zapatillas deportivas que Concha me había prestado. «Para que puedas correr si hace falta», había dicho con una sonrisa traviesa. El pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por las luces de emergencia. Avanzamos pegadas a la pared, conteniendo la respiración cada vez que el edificio crujía o se oía algún ruido lejano. Bajamos por la escalera de servicio en lugar del ascensor, que podría delatar nuestra posición. Lucas acaba de salir a fumar, informó Pilar tras consultar su reloj. Tenemos exactamente 7 minutos. Nunca olvidaré la sensación de atravesar aquella puerta trasera, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro por primera vez en meses sin la supervisión de ningún cuidador. Era como volver a nacer. Miguel nos esperaba con la furgoneta al final del camino de servicio, con las luces apagadas. Al verme, saltó para abrazarme con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. «Lo hemos conseguido, abuela», murmuró en mi oído. El trayecto hasta Rincón de la Victoria me pareció eterno y fugaz a la vez. Mientras la furgoneta avanzaba por la autovía desierta, contemplé las luces de la costa como si fueran las de un país extranjero al que regresaba tras un largo exilio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Miguel, mirándome de reojo desde el volante. «Como Lázaro al salir del sepulcro», respondí, provocando una carcajada en Pilar, que viajaba con nosotros. La casita seguía exactamente igual que en mis recuerdos, aunque el tiempo había dejado su huella en la pintura desconchada y en el pequeño jardín ahora descuidado. Miguel tuvo que forzar ligeramente la cerradura, oxidada por la humedad marina. Al entrar, el olor a cerrado me golpeó como un puñetazo. Pero bajo esa primera capa de abandono reconocí inmediatamente la esencia de lo que había sido nuestro refugio de amor: la madera de pino de las vigas, el ligero aroma salobre que se colaba por las ventanas, incluso el eco de nuestras risas parecía permanecer en aquellas paredes encaladas.
Bienvenida a casa, abuela, dijo Miguel, encendiendo las luces. Los muebles estaban cubiertos por sábanas amarillentas. Al retirarlas, aparecieron nuestro viejo sofá, la mesa de comedor donde Antonio tallaba figuras de madera en sus ratos libres, incluso la mecedora donde acunaba a Carmen cuando era un bebé y la traíamos los fines de semana. Es como si el tiempo se hubiera detenido, murmuré, acariciando el respaldo de la mecedora. Los inquilinos no han usado los muebles, explicó Pilar. La alquilaban amueblada pero traían sus propias cosas. Esa primera noche apenas dormí, no por incomodidad sino por exceso de emociones. Al amanecer, salí al pequeño porche y contemplé el mar, ese mismo Mediterráneo que se había llevado a Antonio pero que ahora me devolvía un pedazo de nuestra vida juntos. Durante los días siguientes, entre Miguel y Pilar acondicionaron la casa. Compraron comida, artículos de limpieza y lo necesario para hacerla habitable de nuevo. Marta nos visitó con más documentos para firmar y un plan detallado para recuperar legalmente todo lo que me habían arrebatado. Carmen vendrá a Los Olivos el día de Nochebuena, como hacen los familiares que se sienten culpables, me informó Pilar, que seguía trabajando en la residencia para no levantar sospechas. Cuando descubra tu ausencia, se armará un escándalo. Perfecto, sonreí, sintiendo una satisfacción que creía olvidada. Que sufra un poco la incertidumbre, como yo he sufrido estos meses. El 26 de diciembre, ya instalada en mi recuperada casita, escribí una carta a Carmen. Una carta donde no había reproches ni acusaciones, solo una invitación. Querida hija, sé que estarás preocupada por mi repentina desaparición. Estoy bien y a salvo. Te espero el día 28 a las 5 de la tarde en la casita de Rincón de la Victoria. Sí, esa misma que creías que ya no existía. Hay mucho de qué hablar. Ven sola. Tu madre, Josefina. Miguel entregó la carta personalmente en casa de Carmen, dejándola en el buzón sin ser visto. Ahora solo quedaba esperar. Mi plan para recuperar mi dignidad estaba en marcha, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cartas volvían a estar en mis manos. El día del encuentro amaneció con un cielo limpio y un sol radiante, como si la naturaleza quisiera ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Desde las primeras horas de la mañana, me dediqué a preparar la casa con esmero. No era vanidad, era estrategia. Quería que Carmen viera que su madre, a quien había considerado incapaz de valerse por sí misma, podía mantener un hogar impecable a sus 78 años. Pilar me ayudó con la limpieza mientras Miguel se encargó de comprar los ingredientes para la cena. Decidí preparar merluza a la vasca, el plato favorito de Carmen cuando era niña. No por sentimentalismo, sino para recordarle todo lo que había olvidado convenientemente. ¿Estás segura de querer hacer esto sola, abuela? Preguntó Miguel por enésima vez mientras colocaba la vajilla de porcelana que habíamos desempolvado del aparador. Podría quedarme en la habitación de al lado, por si acaso. No, cariño. Esto es algo entre tu madre y yo, respondí con firmeza. Algunas conversaciones deben tenerse a solas, cara a cara, sin intermediarios ni testigos. A las 4 de la tarde, Miguel y Pilar se marcharon, no sin antes dejar estratégicamente colocados sobre la mesa del salón los documentos que probarían todas mis acusaciones, extractos bancarios, escrituras de propiedad, el poder falsificado, fotografías, pequeñas bombas de papel listas para explotar en el momento adecuado. Me vestí con esmero, un vestido azul marino que había pertenecido a mi ajuar, guardado milagrosamente en un arcón de la casita, y un chal de seda que Antonio me había regalado en nuestro último aniversario. Me recogí el pelo en un moño bajo y me puse un toque de colorete. Quería que Carmen viera a la madre que recordaba, no a la anciana que había dejado marchitarse en Los Olivos. El timbre sonó puntualmente a las 5. Carmen siempre había sido meticulosa con la puntualidad, uno de los pocos valores que realmente había heredado de mí. Respiré hondo y abrí la puerta. Mi hija se quedó petrificada en el umbral, como si hubiera visto un fantasma. Llevaba un traje de chaqueta gris perla y el pelo recogido en una coleta severa que le daba un aspecto más duro del que recordaba. Por un instante, vi pasar por sus ojos un destello de alivio al encontrarme bien, rápidamente sustituido por algo parecido al miedo. «Mamá», balbuceó, sin atreverse a entrar. «Carmen», respondí con una sonrisa calculada. «Pasa, hija».
Esta sigue siendo tu casa, aunque nunca la hayas considerado como tal. Mi comentario la descolocó. Entró con pasos vacilantes, mirando a su alrededor como si temiera una emboscada. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en los documentos sobre la mesa antes de volver a mí. ¿Qué significa todo esto?, preguntó finalmente. He estado preocupadísima. La residencia ha puesto una denuncia por tu desaparición. La policía te está buscando. ¿En serio?, respondí con fingida sorpresa mientras nos dirigíamos al salón. Qué extraño que estén buscando a una mujer en su propia casa, ¿no crees? Porque esta casita sigue siendo mía, Carmen. Como también lo es la casa de Estepona, y el terreno donde está la gaviota, y las cuentas bancarias que has estado vaciando durante meses. El color abandonó su rostro. Se dejó caer en el sofá, con la mirada fija en los documentos que ahora podía ver con claridad. No sé de qué estás hablando, intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. Por favor, Carmen, no insultes mi inteligencia, dije mientras servía 2 copas de jerez. Siempre has sido una pésima mentirosa. Incluso de niña, cuando rompías algo, te delataban tus ojos, incapaces de sostener mi mirada. Como ahora. Le tendí una copa que aceptó mecánicamente. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién te ha ayudado?, preguntó, intentando recuperar el control de la situación. Eso no importa. Lo importante es lo que he descubierto en el camino, respondí, sentándome frente a ella. ¿Sabes? Durante toda mi vida he cometido un error fundamental: confiar ciegamente en las personas que quería. Confié en mi abogado cuando me dijo que había vendido esta casa, y mira, 40 años después descubro que seguía siendo mía mientras él se embolsaba los alquileres. Y confié en ti, mi única hija, cuando me dijiste que el ingreso en Los Olivos era por mi bien. Carmen abrió la boca para protestar, pero la interrumpí con un gesto. No he terminado. Durante meses he estado intentando entender qué te llevó a traicionarme así. Podría haberlo aceptado si realmente lo necesitaras, si pasaras apuros económicos. Pero descubrir que todo era para mantener un estilo de vida que no podéis permitiros, para salvar la empresa de Eduardo de la bancarrota por sus malas inversiones, eso ha sido lo más doloroso. Las cosas no son tan sencillas, mamá, murmuró Carmen, fijando la vista en su copa. No entiendes la presión bajo la que vivimos, las apariencias que hay que mantener. ¿Apariencias?, reí amargamente. Como la apariencia de un matrimonio sólido mientras tu marido se acuesta con su secretaria desde hace más de un año. Aquella revelación cayó como un rayo. Carmen levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados. ¿Qué has dicho? Me levanté y tomé una carpeta que había dejado separada del resto. La abrí y saqué varias fotografías que deslicé sobre la mesa hacia ella. Claudia Mendoza, 26 años, secretaria de Eduardo desde hace 2. Estas fotos son de su apartamento en Marbella, pagado, por cierto, con el dinero de mis cuentas. Un bonito nido de amor, ¿no crees? Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas. En ellas se veía claramente a Eduardo entrando al edificio, abrazando a una joven morena en el ascensor, besándola en el rellano. Esto debe ser un error, balbuceó, aunque su rostro descompuesto decía lo contrario. No hay ningún error, hija. Tengo todas las pruebas, transferencias a su nombre, mensajes interceptados, incluso reservas para un viaje a las Maldivas en febrero. Un viaje para 2, del que tú no formas parte. ¿Cómo has conseguido todo esto?, preguntó con un hilo de voz. Tengo mis recursos. Los mismos que me han permitido descubrir que Eduardo planeaba dejarte una vez que consiguiera el dinero de la venta de mis propiedades. Al parecer, Claudia está embarazada de 3 meses. Aquello fue el golpe definitivo. Carmen se derrumbó en lágrimas, toda su fachada de mujer fuerte y controladora hecha añicos en segundos. No lo sabía, te juro que no sabía lo de Eduardo, sollozó. Él me convenció para que te ingresáramos en la residencia, dijo que era lo mejor para ti. Luego sugirió vender la casa porque los gastos nos sobrepasaban. ¿Y falsificar mi firma? ¿También fue idea suya?, pregunté con dureza. Carmen asintió entre lágrimas. Dijo que nunca aceptarías vender, que eras demasiado terca,
que era la única forma de salvarnos de la ruina. La observé llorar, esta mujer que era mi hija pero que apenas reconocía. Parte de mí quería consolarla, abrazarla como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Otra parte, más fría y calculadora, me recordaba todo lo que había sufrido por su culpa. El notario vendrá mañana, dije finalmente. Voy a revocar todos los poderes que te otorgué y a presentar una denuncia por falsificación y apropiación indebida. ¿Me vas a denunciar?, preguntó incrédula, levantando la vista. No, Carmen. Voy a denunciar a Eduardo. Tú eres mi hija, a pesar de todo. Pero nunca más volveré a estar bajo tu tutela o la de nadie. He recuperado mi libertad, mis propiedades y mi dignidad. Me levanté y me dirigí a la cocina. Regresé con la merluza que había preparado y la coloqué en el centro de la mesa. Ahora, si quieres, podemos cenar como lo que somos, dos mujeres adultas que han cometido errores. Tú, traicionando a quien te dio la vida, yo, malcriando a una hija hasta convertirla en lo que eres hoy. Carmen me miró atónita, sin comprender cómo podía pasar de la confrontación a ofrecerle una cena familiar. ¿Por qué haces esto?, preguntó confundida. Porque a diferencia de ti, yo nunca olvidé que somos familia, respondí con sencillez. Y porque creo que hoy has recibido una lección que no olvidarás jamás. Todo lo que construyas sobre mentiras, tarde o temprano se derrumba. Aquella noche cenamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. No hubo reconciliación milagrosa ni lágrimas de arrepentimiento. Solo dos mujeres frente a frente, midiendo el abismo que habían abierto entre ellas y preguntándose, quizás, si algún día sería posible tender un puente sobre él. Lo que Carmen no sabía es que aquella cena era solo el principio de mi plan. La verdad revelada era apenas el primer acto de una obra cuyo desenlace yo había escrito cuidadosamente, y en la que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el papel protagonista. La primavera llegó a Estepona con una explosión de colores y aromas que parecían celebrar mi retorno. 3 meses habían pasado desde aquella cena donde enfrenté a Carmen con la verdad, 3 meses de cambios vertiginosos que transformaron mi vida por completo. La denuncia contra Eduardo prosperó con sorprendente rapidez. Las pruebas eran abrumadoras y él, cobarde como siempre, no tardó en derrumbarse ante el juez, implicando a Carmen en un desesperado intento de salvarse. Pero mi abogado, siguiendo mis instrucciones, negoció un acuerdo. Eduardo devolvería hasta el último céntimo sustraído y se declararía único culpable, evitando así que mi hija pisara la cárcel. A cambio, yo retiraría los cargos más graves. No entiendo por qué la proteges después de todo lo que te hizo, me dijo Marta una tarde mientras tomábamos té en la terraza de mi casa en Estepona, ya recuperada y renovada. No la protejo a ella, respondí mirando al horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Protejo a Miguel. Un muchacho no debería ver a su madre entre rejas, por muy merecido que lo tenga. Miguel había sido mi roca durante todo este proceso. Se había mudado temporalmente conmigo mientras terminaba sus estudios a distancia y me había ayudado a dar forma a una idea que llevaba semanas rondando mi cabeza: transformar parte de mi casa en un centro de día para ancianos. ¿Seguro que quieres hacer esto, abuela?, me preguntó cuando le conté mi plan. Podrías simplemente descansar y disfrutar de tu jubilación. ¿Descansar?, reí. Cariño, descansar es lo que hacen las personas que han terminado su camino. Yo apenas estoy empezando uno nuevo. Y así nació el Refugio del Faro, un espacio donde personas mayores de la comunidad podían pasar el día, participar en actividades, recibir asistencia o simplemente encontrar compañía. Contraté a Pilar como coordinadora, rescaté a mis viejos amigos de Los Olivos, Concha fue la primera en mudarse a una de las habitaciones adaptadas, y poco a poco, aquella casa que había estado a punto de perderse llenó de vida y risas. No fue fácil, por supuesto. Los trámites burocráticos parecían interminables, las adaptaciones de accesibilidad costaron más de lo previsto, y tuve que enfrentarme a la resistencia de algunos vecinos que temían que un asilo desvalorizara la zona. No es un asilo, les expliqué en una tensa reunión vecinal. Es un lugar donde las personas mayores pueden sentirse útiles y respetadas, no abandonadas y olvidadas. Mis palabras, o quizás la determinación que vieron en mis ojos, terminaron por convencerlos. Pronto, algunos incluso empezaron a ofrecerse como voluntarios,
trayendo a sus propios padres o abuelos a nuestras actividades. La inauguración oficial fue un pequeño acontecimiento local. El alcalde vino a cortar la cinta, la prensa regional cubrió la noticia, y yo, por primera vez en décadas, me encontré dando un discurso ante un grupo de desconocidos. Este lugar nace de una traición que se transformó en bendición, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Me encerraron creyendo que me silenciaban, pero solo consiguieron darme una nueva voz y un nuevo propósito. Entre los asistentes, casi oculta tras una columna, estaba Carmen. Había adelgazado notablemente y llevaba el pelo sin teñir, con canas prematuras que nunca le había visto antes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desapareciera entre la multitud. Fue Miguel quien me contó su situación un par de días después, mientras caminábamos por el paseo marítimo. Mamá ha vendido la casa de Marbella, me explicó con cierta incomodidad. El divorcio le ha dejado muchas deudas y ahora vive en un apartamento pequeño cerca del puerto. ¿Ha encontrado trabajo?, pregunté, intentando que mi voz no revelara más interés del que quería admitir. Da clases particulares de inglés y francés, respondió. No es mucho, pero dice que le basta por ahora. Me detuve junto a una barandilla, contemplando las pequeñas barcas de pesca que regresaban al atardecer, como la de Antonio tantos años atrás. Invítala a cenar, dije repentinamente. El sábado, en casa. Miguel me miró sorprendido, buscando en mi rostro algún signo de que estuviera bromeando. ¿Estás segura, abuela? Después de todo, sigue siendo mi hija y tu madre, le interrumpí. Y hay conversaciones que quedaron pendientes aquella noche en Rincón de la Victoria. El sábado llegó con una extraña mezcla de ansiedad y serenidad. Preparé una cena sencilla, sin pretensiones, tortilla de patatas, ensalada y una tarta de manzana, los platos que cocinaba cuando Carmen era pequeña y nuestro mundo aún era perfecto. Cuando el timbre sonó, fue Miguel quien abrió la puerta. Oí sus voces en el vestíbulo, el tono tenso y formal que siempre adoptaban al hablar, como dos extraños obligados a relacionarse. Carmen entró en el comedor con pasos vacilantes, sosteniendo un ramo de margaritas blancas, mis flores favoritas. Se había arreglado para la ocasión, un vestido sencillo, maquillaje discreto, un intento visible de recuperar algo de su antigua elegancia. Gracias por invitarme, mamá, dijo, tendiéndome las flores. Gracias por venir, respondí, aceptándolas. La cena transcurrió con una conversación forzada sobre temas superficiales, el tiempo, las noticias locales, anécdotas inofensivas del centro de día. Miguel hacía heroicos esfuerzos por mantener vivo el diálogo, saltando de un tema a otro cuando el silencio amenazaba con engullirnos. Fue después del postre, cuando él se retiró discretamente con la excusa de hacer café, cuando finalmente afronté lo inevitable. ¿Por qué lo hiciste, Carmen?, pregunté sin rodeos. No me refiero al dinero, ni a la residencia. Me refiero a alejarte de mí todos estos años, a avergonzarte de tus orígenes, a renegar de todo lo que construí para ti. Carmen bajó la mirada hacia su plato vacío, como si allí pudiera encontrar las respuestas. Nunca fue suficiente, murmuró finalmente. Nada de lo que hacía era suficiente para ti, mamá. Siempre querías más, siempre esperabas que fuera perfecta, que estuviera a la altura del sacrificio que habías hecho por mí. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Era así como me había percibido mi hija? ¿Como una jueza implacable en lugar de como una madre orgullosa? Yo solo quería darte todo lo que yo no tuve, respondí con voz entrecortada. Educación, oportunidades, libertad. Pero nunca me preguntaste qué quería yo, exclamó Carmen, con lágrimas en los ojos. Crecí sintiendo que debía compensarte por quedarte viuda, por trabajar tan duro, por renunciar a tu vida por mí. Es una carga insoportable para una niña. Un silencio pesado cayó entre nosotras mientras asimilaba sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás, en mi afán por darle todo, había olvidado darle lo más importante, el derecho a elegir su propio camino, a cometer sus propios errores. Nunca quise lastimarte, mamá, continuó Carmen con voz más calmada. Cuando Eduardo sugirió lo de la residencia, me convencí de que era lo mejor para todos. Me dije que estarías más cuidada, que tendrías compañía.
Pero la verdad es que fue la salida fácil. Estaba tan atrapada en mis propios problemas, tan desesperada por mantener las apariencias. Y ahora que las apariencias se han derrumbado, ¿qué queda, Carmen? Pregunté. Nada, respondió con una sonrisa triste. ¿Y todo? Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo según mis propios términos, no según las expectativas de Eduardo o de la sociedad. Es aterrador, pero también liberador. Extendí mi mano sobre la mesa y, tras un momento de duda, ella la tomó entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. Quizás ambas necesitábamos perderlo todo para encontrarnos de nuevo, dije suavemente. No hubo grandes declaraciones de amor ni promesas exageradas esa noche. Solo un pacto tácito de intentarlo de nuevo, esta vez con los ojos abiertos y sin autoengaños. Hoy, mientras contemplo desde mi ventana el pequeño huerto que hemos plantado en el jardín trasero para que los ancianos del centro puedan trabajar la tierra, pienso en lo irónico que resulta todo. Tuve que perder mi libertad para valorarla, tuve que enfrentarme al abandono para encontrar una nueva familia, tuve que caer hasta lo más bajo para construir algo nuevo y hermoso. Miguel se graduará el próximo mes y ha decidido quedarse en Estepona, ayudándome con el refugio. Carmen viene 2 veces por semana como voluntaria, enseñando idiomas a los residentes. Nuestras heridas siguen ahí, cicatrizando lentamente, pero ya no supuran veneno. A mis casi 80 años, he aprendido que la vida nunca termina de sorprendernos. Que cuando una puerta se cierra, a veces no se abre una ventana, sino que se derrumba toda una pared, mostrándonos un horizonte que nunca hubiéramos imaginado. Y mientras el sol se pone sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras imposibles, pienso en Antonio y en cómo le habría gustado ver en lo que nos hemos convertido. En cómo, a pesar de todo, su gaviota ha encontrado finalmente el camino de regreso a casa.